Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuevamente estamos acá pues llevando lo que es esta serie. Espero pues que estén muy bien, disfrutando pues de una buena cena al lado de sus familiares, al lado de sus amigos. El tema para ahora pues que había anunciado es el bautismo y la conciencia, siempre de la serie Un Dios como Jesús. Antes de iniciar el tema pues vamos a orar pues para que sea el Eterno pues quien dirija todo este estudio, y también para que sea Él pues quien nos llene y nos edifique por medio de su palabra. Así que los voy a invitar a que vengamos en oración allá donde usted se encuentre. Oh bendito Padre eterno, te doy gracias porque cada día, Señor, y cada segundo, Señor, estás ahí con nosotros, Padre. Gracias, Papito, por dejarnos, Señor, llegar hasta ti, Señor, de una forma más, pero más pasiva, Señor, y con más confianza, Padre. Te damos gracias, Señor, por entregarnos esa paz, esa misericordia, Señor, que sin duda alguna nosotros no merecemos, Padre. Pero de acuerdo a tu voluntad, Señor, y de acuerdo a tu amor, aquí estamos, Señor, tratando de entender, Señor, lo que es tu amor y lo que son las cosas espirituales que nos has dejado, Señor, para que aprendamos más de tu carácter, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a empezar. Antes de iniciar con el tema, voy a contar algo. Cierta persona le falleció una persona que él realmente quería, ¿verdad? Esta persona era una mujer. La cosa es que a esta mujer, en el funeral de esa persona, alguien se le acercó y le dijo: él desgraciadamente va para el infierno. Y ella entre lágrimas le preguntó que por qué decía eso. Y él le dijo: porque esa persona rechazó en muchas ocasiones a Jesús y además de eso, nunca se bautizó. En ese momento dice ella que lloró más de lo que estaba llorando, porque sintió que no había ni esperanza ni siquiera para ella tampoco, porque realmente ella tampoco no era ni bautizada, aunque ella sí creía en Jesús, pero no había sido bautizada. Pero ella lloraba y lloraba por lo que aquella persona le había dicho. Realmente cada uno de nosotros puede tener opiniones de lo que la Escritura dice, pero a veces las personas tratan de dañar a otras personas independientemente de la circunstancia en la que se encuentren. Por ejemplo, esta persona que le dijo a la otra: ese que está ahí en ese féretro va para el infierno porque no fue bautizado, no creyó en Jesús. Y esta persona pues no tuvo más que decir, o sea, se quedó en silencio y mejor se ahogó en sus lágrimas y ya no pudo decir nada, porque entró se podría decir que en shock, más por la muerte de la persona que estaba allí en ese féretro, y además por las palabras que aquella persona le estaba diciendo en ese momento. En momentos de pérdida, como lo es de un familiar querido, nadie tiene el derecho de quitarle, o sea, de ir a estorbar, porque eso es prácticamente estorbar en un asunto como ese, y en vez de ayudar más, adolece a la otra persona. Así que realmente este tipo de situaciones no deberían de darse, pero suceden a menudo. ¿Por qué? Porque tenemos
una conciencia o una mentalidad o un prejuicio en nuestra cabeza de lo que consideramos bautismo cada uno de nosotros. Realmente con este tema vamos a entender algo muy importante que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a entender qué realmente quiere darnos a entender con ese bautismo el Señor. ¿Qué es lo que hace ese bautismo? ¿O qué es lo que significa verdaderamente bautismo? Así que vamos a ir a la primera pregunta. Y dice, ¿cuántos de tus pecados recuerda Jesús? Y la cita está en Hebreos capítulo 8, versículos 12 y 13. Vamos a empezar con la escritura. Hebreos capítulo 8, versículos 12 y 13. Y dice de la siguiente manera: perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Y al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero, y lo anticuado se envejece y desaparece. Si nosotros leemos el contexto de esta escritura, nos vamos a dar cuenta de lo que significa el nuevo pacto, que comienza en el versículo 10 del libro de Hebreos, en el capítulo 8. Vemos que en el versículo 10 dice que este es el pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y de ahí viene lo que es el contexto y dice, perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Y al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero, y lo anticuado se envejece y desaparece. Hablando de lo que es el antiguo pacto, dice que este envejece y desaparece. Pero realmente, hermanos, en el contexto que estamos leyendo esta cita, nos da a entender a nosotros de que Él perdona, o más bien está perdonando nuestras maldades, o las perdonó ya, y dice que no se acordará más de los pecados de los seres humanos. Y esto es bien importante para nosotros, porque cada uno de nosotros piensa de que Él está martillando en tu cabeza, como diciendo, este es tu pecado, y por este me tenés que pagar a mí. Realmente esa es la opinión, o más bien el pensamiento que tiene cada uno de nosotros con respecto a lo que es el perdón. Pero realmente con este tema vamos a entender qué significa el bautismo y qué significa tener conciencia de ese bautismo. En la siguiente pregunta dice, ¿qué pide Dios a cambio de perdonar tus pecados? Vamos a leer desde mi Biblia las dos citas y luego la vamos a leer de una versión diferente para notar el contexto y ver qué nos quiere decir el Señor con esto. Hebreos 10 y vamos a leer desde el 11 al 18. Y dice de la siguiente manera: todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y esto es bien importante. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que están santificándose en Él. También, perdón, no es así. Aquí leí de mayo. Así dice, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que está santificando, dice acá. No es a los que se están santificando, sino a los que está santificando. También el Espíritu Santo atestigua. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Y en el 18 dice, así, cuando los pecados han sido perdonados, no se necesitan más ofrendas. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué leo esta cita? Porque nosotros pensamos que nosotros tenemos que entregar algo a cambio para que el Señor nos perdone los pecados. Y eso es erróneo el pensar así. ¿Saben por qué? Y con esto no los quiero enclaustrar a ustedes para que ustedes piensen igual que mí, sino que ustedes tienen que reflexionar sobre lo que el texto está diciendo. O sea, ¿qué es lo que nos pide Dios a cambio a nosotros para que Él nos perdone? Fíjense que hay personas que han llegado a decir, yo para que el Señor me perdone, tengo que hacer tal penitencia, tengo que pagar un tributo, tengo que incluso dar el diezmo, si no Dios no me va a perdonar. Tengo que hacer esto y lo otro para que el Señor me perdone. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese estado, nosotros estamos minimizando lo que es la gracia y el perdón que tiene para cada uno de nosotros el Señor. Porque el Señor hizo una vez y para siempre ese sacrificio que el mismo ser humano pidió, porque Él no quería pasar por la muerte. Pero Cristo pasó por esa muerte. Y aunque haya pasado Cristo por esa muerte, si usted se da cuenta, cada uno de nosotros, aunque seamos creyentes y muramos, siempre vamos a morir. O sea, porque no hay ningún personaje que haya vivido sobre esta tierra, que haya creído en el Señor y no haya muerto. Estoy hablando de las excepciones con respecto, hablo también de las excepciones. Voy a hablar de las excepciones, en este caso Enoc, está Elías. Son personajes de que no gustaron la muerte, pero realmente las demás personas que han existido en este mundo han gustado la muerte. Así que no hay nadie exento, aunque Cristo haya pagado con su muerte, el ser humano tiene que pagar también porque ha pecado. Esa es la paga del pecado. Mas la dádiva del Señor es vida eterna. Así que, según el texto de Hebreos 10 del 11 al 18, nosotros vemos a Cristo ofreciendo un solo sacrificio y para siempre por los pecados de la humanidad, sin pedirnos nada en absoluto a nosotros. No nos pide, si querés que yo te perdone, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Pero realmente el Señor no pide nada de eso. Así que, si nosotros leemos más detenidamente esta cita, y está en Romanos 4:16, después del libro de Hechos, Romanos 4:16, dice de la siguiente manera: por tanto, la promesa depende de la fe para que sea por gracia, para que quede asegurada a toda su descendencia, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Ahora voy a leer estos versículos de corrido, Hebreos 8, del 11 al 18, y lo voy a leer de una versión que tengo acá. Es la versión, traducción en lenguaje actual se llama la versión. Si usted pues no tiene ahí para adquirir esa versión así en físico, usted pone la cita que vamos a leer en este momento y la puede buscar en internet y ahí la va a encontrar. La cita es es Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del 11 al 18. Y dice de la siguiente manera, es la traducción en lenguaje actual. Dice, aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Acuérdense que esto fue escrito en el contexto donde todavía
los judíos estaban haciendo ofrendas incluso después de la muerte del Mesías. O sea, tengan en cuenta esto cuando leen el libro de Hebreos. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados, y luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Y de allí dice, así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice, por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. ¿Qué es lo que está diciendo al final del versículo? Ya no es necesario hacer algún tipo de sacrificio u ofrenda, o en este caso algo que el ser humano haga para merecer el perdón de los pecados. Realmente en el antiguo pacto lo que se hacía era ofrecer un cordero para poder expiar los pecados. O sea, usted depositaba todos sus pecados en ese corderito, y luego el sumo sacerdote expiaba sus culpas a través de la sangre rociada de ese cordero. Pero ahora ya no es necesario ni eso, ni el hacer otros tipos de cosas, sino que ahora el camino está abierto para todos. ¿Por qué? Porque el velo del templo que se rompió cuando Cristo expiró, nos abre el camino hasta el lugar santísimo. O sea, nos abre el camino hasta el trono de Dios, nos abre el camino hasta la gracia de Dios. Directamente, ya no necesitamos de ningún tipo de intermediario para llegar hasta el eterno de una vez. Entonces, ¿qué nos pide el Señor para perdón de pecados? Nada. No nos pide nada el Señor. Ningún tipo de ofrenda puede hacer usted para poder merecer el pecado. El perdón para poder ser perdonado del pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Sencillo, rendirnos al Mesías. Eso es lo único que podemos hacer. Y voy a leer la otra cita, se encuentra en Romanos 4:16. Estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera: por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él, no solo para los que obedecen la ley. Noten esto está bien interesante. Yo le invito a que reflexionen esto. Sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Abraham no fue justificado por las cosas que hizo. No fue justificado porque trató de ofrecer a su hijo en sacrificio. No fue justificado solamente porque le ofrecieron a Canaán como tierra. No, hermanos. Abraham fue justificado por su fe. Y esa fe que tuvo Abraham no viene de Abraham, sino que esa fe es puesta por el Señor. Porque dentro de los frutos del Espíritu está la fe. Y la fe proviene del Señor también. Entonces, Abraham fue justificado por la fe. Por eso es que dice acá, sino también para los que confían como Abraham. ¿Qué está diciendo el texto? Para los que confían así como Abraham confió. Eso es lo que dice el texto. Y solo voy a detenerme un poquito en el texto que leímos anteriormente, Hebreos capítulo 10, porque hay un texto acá que es bien interesante en el versículo 13. Dice, y allí estará esperando, dice,
Esto es de Hebreos capítulo 10. Estoy leyendo el 13, versículo 13. Dice que, voy a leerlo desde el versículo 11 para darles el contexto. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Note dónde es que está Cristo en este momento. Y allí dice que va a estar esperando hasta que Dios derrote ¿a quién? A sus enemigos. Note que aquí hay algo bien interesante. Menciona la palabra enemigos. Pero inmediatamente cuando escuchamos la palabra enemigos nosotros, ¿qué creen que se nos viene en mente a nosotros? Se nos viene en mente el que está fuera de la iglesia. Ese es el enemigo de Dios. Ese es el que va a poner debajo de sus pies el Señor. Eso es lo que inmediatamente se nos viene a nosotros. Y los que son o se consideran humildes, ellos dicen, yo también he sido enemigo de Dios, así que yo también voy a estar debajo de los pies de Él. Pero realmente, hermanos, y esto no lo voy a poder demostrar en este momento, pero solamente lo voy a mencionar. Los enemigos, para que usted goce de la vida plena y paz plena en el Señor, ya en aquellos días o en los días finales, los enemigos son la muerte y el sepulcro. Esos dos enemigos son los que hay que vencer para que toda paz y seguridad en el Señor lleguen. Pero inmediatamente nosotros tildamos de enemigos a aquellos que ahorita no creen en Jesús, a aquellos que están lejos de la iglesia. Eso es lo que tratamos de enemigos nosotros. Y realmente no es así. Aunque en realidad la palabra enemigo significa muchas cosas en la Biblia. Y de acuerdo al contexto podemos sacar muchas cosas también. Así que, hermanos míos, les dejo esto para que reflexionen. En otra ocasión vamos a profundizar en lo que es esa palabra enemigo, qué significa en algunos contextos de la Biblia, porque no todo tiene que ver con alguien que está en contra de algo, sino que en algunas ocasiones también, como lo estoy diciendo, el libro de Apocalipsis habla que el sepulcro y la muerte, pues son enemigos. O sea, enemigos de la vida. Ahora bien, vamos a ir a la siguiente pregunta, la pregunta número 3. Y dice, busca en tu corazón, ¿hay algún pecado que sientes que Dios no te ha perdonado? Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 2 del 12 al 14. Y dice de la siguiente manera, y esto es bien importante, guárdelo en su corazón, si quiere hasta subráyelo para leerlo detenidamente después. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Seguimos leyendo, a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó, ¿en dónde? En la cruz. Cuando leemos este texto detenidamente, nos vamos a dar cuenta que dice que en el bautismo es donde se quedan sepultados todos esos pecados que usted tiene, hermano. Y hay algo muy interesante en esto. En el tema anterior mencioné de que Jesús, ese bautismo que fue hecho en el Jordán y que fue Juan el que lo bautizó, Juan el que dijo que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de su pie, lo bautizó. Y Jesús dice las palabras, es necesario cumplir toda justicia. Porque Juan le estaba diciendo que él no era digno de bautizarlo, sino que él tenía que bautizar a Juan. Pero Jesús no lo bautizó. ¿Saben en qué momento bautizó a Juan Jesús?
¿A que no se imaginan en qué momento lo bautizó? A Juan, el Señor lo bautizó en el mismo momento que él se sumerge en las aguas del Jordán. En ese momento lo bautiza. Pero Juan no se dio cuenta. Por eso es que él dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, en donde dice sepultados con él en el bautismo, ¿qué cree que significa el bautismo de Jesús? El bautismo que hizo Jesús en ese Jordán. Si nosotros leemos en el versículo 12 de Colosenses, dice que sepultados con él en el bautismo, fuisteis también resucitados con él. O sea, en el mismo momento que Jesús emerge de esas aguas, nosotros simbólicamente somos resucitados junto con él. Porque ahí lo que está haciendo Jesús es que está haciendo una ilustración de lo que había de pasar luego. Y lo que pasa luego es que él es crucificado, colgado de un madero, y luego es puesto en una tumba, y luego de esa tumba él se levanta. Entonces, desde el punto de su bautismo, él nos comienza nos sepulta junto con él en ese bautismo, e inmediatamente nos resucita como una criatura nueva en él y solamente en él. Desde ese punto es que comienza a dar vida, y no solo a nosotros los que creemos, sino a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces, la pregunta era para usted: ¿siente usted que Dios tiene algún pecado que no le haya perdonado a usted? O sea, que lo tenga en la lista ahí y lo está recordando. Ah, no, este no se lo perdono a ella por esto y esto y esto. ¿Cree usted que el Señor tiene una lista con esos pecados y está diciendo: ah, no, este no se lo perdono todavía? Desde antes, o más bien, antes que usted llegue, se arrodille frente a su cama y le diga: oh Señor, perdóname, el Señor ya le ha perdonado, hermano y hermana. Vamos a leer el siguiente versículo que se encuentra en Salmos 103. Vamos a leer Salmos 103 y vamos a leer nada más un versículo que se encuentra en el versículo 3 del capítulo 103. Salmo 103, y vamos a leer el versículo 3. Y dice: Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Bueno, con este versículo cualquiera puede preguntarme a mí: bueno, pero es que yo padezco de esta enfermedad, porque no me ha sanado. Hermano mío y hermano, cada enfermedad que se da en este mundo siempre tiene una causa. A veces nosotros mismos nos buscamos las enfermedades. El Señor se encarga de sanarnos, sí, se encarga de sanarnos. En Isaías también se menciona de que por sus llagas fuimos sanados. ¿Pero sanados de qué? Una enfermedad terminal a usted le puede terminar quitando la vida, hermano. Pero no le quita el mérito a Cristo de que Él nos ha sanado. Y nos ha sanado de algo que es más terrible que una enfermedad terminal. Y eso es el pecado. Así que, hermanos, no solamente se puede sanar de enfermedades, pero la enfermedad más mortal para el ser humano es el pecado. Y esa es la dolencia que tiene cada ser humano en estos momentos, y por las cuales él o yo también a veces pasamos por algún tipo de enfermedad, porque
como dijo un místico judío por ahí, las enfermedades no solamente Satanás las pone, sino que nosotros mismos nos las buscamos. Con nuestros hechos, nuestros actos, a veces nosotros mismos nos buscamos esas enfermedades. Vamos a leer otra vez el versículo 3 del Salmo 103, para que quede clarito. Él perdona todos tus pecados, dice que no se guarda ninguno, y sana todas tus dolencias. Y vamos a leer hasta el 5 para que vean que es bien precioso este salmo. Dice que rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Esto es promesa de Dios. Cuando dice rejuvenece como el águila, aquí está hablando, hermano, de la transformación que Pablo habló. Esa transformación que todos esperamos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas han sido perdonadas? Primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer el versículos 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, por los que estamos dentro, como dicen, sino también por los de todo el mundo. Así que, hermano mío, ya no se haga la idea de que aquellos que están fuera no han sido perdonados también por esa expiación tan maravillosa que no solo abarca a los que se consideran dentro o parte de un pueblo en específico, sino que aquí habla de todo el mundo, sino también por los de todo el mundo, dice acá, que es la expiación el Señor. Vamos a leer la siguiente pregunta. Yo creo que ese versículo ya respondió a la pregunta de que cuántas personas han sido perdonadas. En el versículo, en la pregunta 5 dice: ¿por qué los sacrificios de animales y penitencias eran inútiles? Hebreos 10, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Hebreos 10, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto, purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. ¿Qué está diciendo aquí el escritor del libro de Hebreos? Está diciendo que los sacrificios que se hacían de continuo y también el sacrificio que se hacía una vez al año, para lo único que servía era para recordarle lo pecador que era usted. Para eso servían esos sacrificios. Era para recordarle de que aunque usted sacrificara ese animalito inocente por su culpa y por mi culpa, lo único que hacía era recordarle qué tan pecador era usted. Pero ahora con Cristo es diferente, porque Él le dice que los pecados y la expiación que Él hizo, la hizo una vez y para siempre. Entonces, ¿qué le queda al ser humano? Es sencillo: aceptar el perdón del Señor, porque Él ya lo dio para toda la raza humana. No hay nadie que no haya sido perdonado. No hay nadie que diga: me siento culpable, me siento triste, me siento esto y esto, porque el Señor creo yo que no me ha perdonado. Hermanos míos, el texto que estamos leyendo nos da a entender otra cosa. Nos da a entender de que todos esos sacrificios que se hacían en ese antiguo tiempo solamente servían para eso, para recordarle lo pecador que es usted, lo pecador que soy yo. Para eso servían esos sacrificios. Entonces, en el versículo 3 dice: al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Habían sacrificios que se hacían de tarde y mañana.
Y había uno en específico que se hacía una vez al año, y esto se hacía en el día de la expiación. Entonces lo único que hacían estos sacrificios de animales inocentes eran recordarle a usted qué tan pecador era. Y seguía siendo. Porque esos sacrificios no eran inútiles, pues. Así, esas eran las palabras correctas. Eran inútiles. Pero cuando viene este sacrificio que hizo Jesús, y lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros mismos se lo pedimos, Él viene y nos perdona sin más. Se ofrece y nos perdona sin más. Por eso es que Él ya no necesita de sangres, de machos cabríos, de ovejas, de toros o de cualquier tipo de animal que se hubiese utilizado en el antiguo pacto para poder hacer ofrenda y así expiar cada uno de sus pecados. No, hermanos míos. El Señor hizo eso una vez y para siempre, y lo hizo en el día de la expiación. ¿Saben dónde se dio eso también? Se dio en la cruz. Ahí se cumplió eso también. Así que, hermanos míos, siéntanse dichosos, porque tienen a un rey que los ama. Y por ese amor es que se entregó en esa cruz. Por amor a nosotros. Él sintió el dolor. Él sintió el temor que nosotros teníamos a la muerte. Pero ahora que creemos en Jesús, nosotros, cada uno de ustedes, y si hay alguien que aún no cree, yo le invito para que crea. Porque realmente cada uno de nosotros necesita del Señor. Lo que pasa es que todavía no se ha dado cuenta. ¿Por qué los sacrificios de animales y penitencias eran inútiles? Incluso ahora todavía se sigue dando esa situación. Hay personas que dicen, yo tengo que hacer esta penitencia para que el Señor me perdone. Claro, no estoy aquí para criticar para nada. Yo estoy diciendo como ejemplo esto, porque es prácticamente lo mismo que se estaba dando en ese pueblo al cual se estaba dirigiendo este autor del libro de Hebreos. Y en este caso es el pueblo de los hebreos. Entonces, si se estaba dirigiendo al pueblo de los hebreos, ¿para quién era esta exhortación que le estaba dando a este pueblo? Era realmente para aquellos judíos que todavía estaban haciendo sacrificios aún después de la muerte del Mesías, aún después de que ese velo del templo se había roto, hermanos, y el camino estaba libre para ir directamente al Señor. Entonces el autor del libro de Hebreos comienza a decir que todos los que tributan este culto, purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. ¿Qué está diciendo? Todos los que realizan estos sacrificios ya no tendrían que tener más conciencia de los pecados. Si es que esos animales limpiaban la conciencia de pecado. Pero realmente no lo hacían, por eso es que eran inútiles estos sacrificios. Entonces en el versículo 3 termina lo que vamos a leer, y luego voy a pasar al siguiente versículo. Al contrario, dice, con ellos se renueva cada año el recuerdo de ¿qué? De los pecados. Y en los versículos anteriores que hemos leído nosotros, lo que está diciendo el Señor es que Él no se va a recordar de ninguno de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que tengamos más confianza en Él. Porque quien perdona los pecados es Él. No es porque nosotros hagamos algo. No es porque hagamos nosotros una penitencia. Las penitencias quedaron atrás, hermanos. Eso ya no se hace en estos momentos. Habían personas que incluso vendían sus terrenos para poder comprar animales y llevarlos a ese sacrificio, hermanos. Se quedaban sin dinero porque ellos sabían que tenían que ofrecer algo al Señor para que los perdonara. Pero en realidad ese pueblo estaba equivocado, porque ese sacrificio que se hacía en ese templo era inútil, no servía para nada.
Esos sacrificios solo demostraban la conciencia podrida que tenía el ser humano. Solo eso demostraban. Porque la conciencia del ser humano solo estaba en: él paga y yo quedo exento. Él paga y yo quedo exento. Esa era la mentalidad, la conciencia. En otras palabras, él muere y yo quedo vivo. Él muere y yo quedo vivo. En este caso, los corderos que se sacrificaban, las palomas, los toros, la vaca roja, o sea, todos esos animales que se sacrificaban en ese templo antiguamente, solo mostraban la conciencia humana y no espiritual que deberían tener esas personas. Esas personas deberían de haber experimentado una conciencia pura. ¿Por qué digo esto? Porque si esos sacrificios en verdad hubieran expiado los pecados de estos seres humanos, Cristo no hubiera venido aquí a la tierra a hacer ese sacrificio. Pero no lo vino a hacer porque era requerido, sino que lo vino a hacer porque nosotros se lo pedimos. Nuestra conciencia podrida pidió que Él muriera en esa cruz. Si no me cree, vaya a los evangelios y lea antes de que lo crucificaran qué es lo que querían las personas que hicieran con Él. ¿Quiénes eran los que pedían que muriera Jesús? ¿Acaso eran los corderos? ¿Los toros? No, hermanos, eran los seres humanos pidiendo que muriera Jesús. Si no me cree, vaya a los evangelios. Ni siquiera, y lo voy a decir así, ni siquiera Pilatos deseó la muerte en ese momento de Jesús, porque lo consideró que era puro y sin mancha. Lo consideró sin delito al Señor. Un pagano, diciendo que Jesús era puro. Reflexiona en eso, hermano. Y vamos a ir a la cita siguiente, siempre de la pregunta 5, Hebreos 9, y vamos a leer desde el 9 al 14. Siempre ahí cerquita, Hebreos 9, del 9 al 14. Y dice: este símbolo para el tiempo actual indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia del adorador. Ya que consisten solo de comidas, bebidas, diversos lavados y ceremonias, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto. Y no es hecho por manos de hombres, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros
los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, aunque usted no lo crea, este sacrificio que hizo por amor el Señor lo limpia de conciencia a usted y a mí. Nosotros tenemos dudas en nuestro corazón, hermanos, y de eso se carga el enemigo, de meternos dudas de que el Señor ha hecho esa expiación por nosotros una vez y para siempre. Los sacrificios de todos estos animales eran inútiles, pero cuando vino Él, el reinado de la muerte terminó. Lo que pasa es que nosotros aún no nos hemos creído lo que Jesús hizo en esa cruz. Él venció a la muerte, y Él mismo dijo que si Él había vencido a la muerte, nosotros también lo haríamos en el Señor. Esto es lo que nosotros aún nos falta entender, hermanos. Nosotros estamos tan preocupados que a veces incluso estamos tan preocupados por la salvación que a veces hasta descuidamos lo que son las familias, nuestros hijos. A veces ahí vamos corriendo para la iglesia y nos olvidamos prácticamente de nuestra familia. Corremos como que si de nosotros dependiera nuestra salvación. Y hermanos, la salvación depende del Señor, no de nosotros. No depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. Depende solamente del Señor. Si usted no ha entendido todavía esto, déjeme decirle que usted no está mostrando el carácter que debería demostrar. Porque el Señor quiere que nosotros mostremos ese carácter también a nuestros familiares. ¿Cómo le va a mostrar al mundo usted amor y a su familia le muestra tinieblas? No se puede, hermanos. El consejo es este: no estén tan preocupadas, no estén tan pero tan preocupados por su salvación. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Y al final, hermanos, el final ya está predicho por Él. Todo y absolutamente todo estaba en sus manos desde antes de la fundación del mundo. Así que ¿de qué se preocupa usted? Preocúpese por vivir un día a la vez. Cada día tiene su afán, dice la Biblia. Abrace a sus hijos, abrace a su esposa. Viva con ellos, disfrute con ellos. Y si es posible, transfiera ese amor a sus amigos también. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué logró Jesús en la cruz para nosotros? Hebreos 10, y vamos a leer del 10 al 14.
Siempre ahí cerquita, Hebreos capítulo 10 del 10 al 14. Y dice: en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Note lo que dice el versículo final que estoy leyendo. Dice que Cristo nos está santificando. O sea, esto es gradual. Desde el momento en que Él se entrega por amor en esa cruz, comenzó a hacer estas cosas, a santificar a todos aquellos por los cuales Él se entregó en esa cruz. Y no se entregó solo por unos cuantos, sino por todo el mundo. Si no me cree, lean Juan 3:16 en adelante. Se entregó por todo el mundo y lo hizo por amor. Y dice que nos está haciendo perfectos para siempre, dice, a los que está santificando, en el versículo 14. Entonces, ¿qué logró Jesús en la cruz para nosotros? Logró algo bien especial. Logró hacernos perfectos a nosotros. Solo note la contraposición o la contradicción que estoy diciendo. Aún siendo pecadores, Él nos hace ver como perfectos. Ante sus ojos así somos nosotros, aún siendo lo que somos. Él dice que nos está santificando desde ese día. No es que nosotros nos santifiquemos, Él nos santifica a nosotros, porque Él es nuestra justicia. Él es nuestro santo. La última pregunta: ¿qué sucede en nuestra conciencia cuando despertamos a esta realidad? Hebreos 9:14 dice: mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Él dice que purifica nuestra conciencia de las obras que a nosotros nos llevan a la muerte. ¿Y cuáles son las obras que nos llevan a la muerte? Es muy sencillo. Las obras que consideramos nosotros, que son méritos de nosotros y que también hacemos a diario con respecto a cometer algún tipo de pecado. Pero viene Él y pasa por alto todo este tipo de cosas que nosotros hacemos. Y Él purifica nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros no tiene que haber duda de que el Señor ya nos perdonó. Independientemente del error que usted cometa, el Señor ya le perdonó. Desde antes de la fundación del mundo, ya nos había perdonado. Ahora bien, ya para finalizar, solo vamos a leer el versículo de Hebreos 4:16. Hebreos 4, versículo 16. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es casi lo mismo que dice Primera de Juan, en donde dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Es casi lo mismo. Y dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No está diciendo que nos quedemos en el lugar santo. Está diciendo que avancemos hasta el trono de la gracia. Ya no nos está diciendo, quédense en el santuario,
Está diciendo, vengan hasta el trono de la gracia, porque aquí estoy yo. Eso es lo que está diciendo el Señor en este versículo. Tenemos que tener confianza plena en que el Señor ya nos perdonó. Solo voy a poner esta ilustración para que usted reflexione en su casa. Cuando su hijo o su hija comete algún tipo de error, viene usted y posiblemente entre en ira por alguna cosa que haya hecho su hijo, pero usted en su interior ha perdonado a su hijo. Antes de castigarlo, ¿lo ha perdonado? Yo le aseguro que sí. Y yo no creo que usted como padre siga martirizando o castigando a su hijo por siempre por ese mismo error que cometió. O sea, castigarlo toda la vida. De eso estoy hablando. Es como que un hijo, imagínese, vaya a un lugar de perdición y él comienza a embriagarse y termina matando a alguien. Viene su hijo en confianza con usted porque es su padre. Llega a su casa y le dice, Padre mío, ¿a que no sabes lo que acabo de hacer? Le quité la vida a una persona. ¿Qué debo de hacer? Inmediatamente usted, no creo que en ese momento que su hijo le diga eso, usted arremeta contra él y comience a golpearlo de tal manera que escapa a matarlo. Lo que va a hacer es buscar una forma de solucionar el problema. Porque es su hijo. Aunque su hijo se haya convertido en un asesino, le aseguro que usted ya lo perdonó. Porque si usted comienza a buscar una solución para su hijo que se ha convertido en asesino, usted ya le perdonó. Y eso es lo que el Padre hace con nosotros. Y noten que yo no estoy comparando al Padre con la raza humana. Solamente estoy diciendo de que si usted como padre haría eso con su hijo, ahora imagínense qué hará el Padre de todos nosotros. ¿Qué hará el Padre de todos nosotros en aquel día final? Ahí lo dejo con esa reflexión. Y solamente esto es para ustedes, para que reflexionen en su casa. Si quieren lo anotan. Aquellos que ven por YouTube este mensaje también, los invito pues que reflexionen. Les voy a dejar estos 2 versículos para que ustedes los lean en su casa y puedan reflexionar con su familia, con sus amigos, con todas las personas que ustedes quieran. Teniendo en cuenta lo aprendido, ¿qué significa para ti el bautismo? Primera de Pedro 3:21. Lo vamos a leer nada más, no lo voy a explicar ni nada, sino que solo lo voy a leer. Primera de Pedro 3:21. Y usted lo guarda en su casa, lo lee detenidamente para que reflexione. Primera de Pedro 3:21. Y dice, y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva, no quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia. Está diciendo lo mismo que el escritor del libro de Hebreos. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Solo iba a leer el 21, yo creo que me pasé ahí, pero perdón ahí. Y ahora vamos a leer el otro versículo que se encuentra en Colosenses 2, versículo del 12 al 13. Y solamente ese es el final. Colosenses 2, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Esto es para que reflexionen en su casa
del qué significa para usted el bautismo. Esto ya lo habíamos leído, pero para que quede ahí para ustedes. Sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. A vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Ahí les dejo, hermanos, para que ustedes puedan reflexionar en sus casas y puedan ahondar más en lo que es el bautismo. ¿Qué significa para ustedes el bautismo? Yo creo que a lo largo de todas estas 7 preguntas que nos hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que el bautismo no solamente perdona pecados, sino que también le da una buena conciencia para hacerle perfecto a usted en el Señor. No es que usted sea perfecto por su justicia o por las cosas que usted hace o deja de hacer, sino por la plena justicia del Señor. Eso es lo que nos hace o nos santifica a nosotros. Así que, hermanos míos, hasta acá ha llegado este tema. Vamos a orar para que el Señor pues tome cada petición que usted tenga también. Oremos entonces. Oh bendito Padre eterno, te doy gracias, Padre. Papito lindo, te doy gracias porque así como nosotros, Padre, estamos en este mundo, Señor, puestos con un solo propósito, Señor. Y ese propósito, Señor, es que nosotros aprendamos cosas, Señor, que de otra forma quizá no hubiéramos aprendido, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu infinita sabiduría nos puso acá en este mundo, Señor, para poder ser luz, así como dice tu palabra, Padre. No es por jactancia, sino que tú dijiste, Señor, que un candil, Señor, no se pone debajo de una mesa para que alumbre, sino que se pone en lo alto, Padre. Te damos gracias por esa luz que nos entregaste en nuestras manos, Señor, y la cual nosotros, Señor, ocupamos para poder guiarnos en este mundo, aunque este mundo se caiga a pedazos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad, Señor, y también por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste, que no debieses haber hecho, Señor, pero lo hiciste por amor, Señor, a nosotros y por amor a ti mismo, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa sangre derramada, Señor, en esa cruz, y también, Señor, por limpiarnos nuestra conciencia, y también, Señor, por perdonar los pecados de nosotros y los del mundo entero, Padre. Te damos gracias por todo eso, y también, Señor, por lo que harás en el día final, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que el Señor me les bendiga y pasen buenas noches.